Hola pequeños Spiders, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino el Spider-Culé. Espero que estéis todos muy bien. Voy a hacer un vídeo que no tiene nada que ver con la actualidad blaugrana en términos relativos, en el sentido de que la actividad blaugrana sería las noticias que están saliendo, lo último que está pasando con Frenkie, con Braithwaite, con Umtiti, si vamos a poder inscribir a los fichajes, qué pasa con el Piqué, qué pasa con el otro. Esto sería un poco pues lo que sería un vídeo tradicional del Spider-Culé, pero quiero hablar de una cosa que acabo de ver, dejadme que os ponga rápidamente en contexto, porque he visto una entrevista en Barça TV a Christensen, un jugador que yo no tenía tampoco muchos antecedentes. Sí conocía un poco su historia, sé que de Dinamarca se fue a la academia del Chelsea, allí estuvo hasta que tuvo, no sé, 19 o así, o 20, y se le cedió a un equipo alemán, que no recuerdo cuál era, y estuvo un par de años en Alemania y volvió al Chelsea y se convirtió en una pieza fundamental de la defensa del Chelsea. Bueno, todo esto más o menos lo conocía, lo explicaron posiblemente, o lo había leído cuando se le fichó. Lo había visto jugar, tampoco muchísimo, pero sí lo había visto jugar, me parecía un jugador más que interesante. Pero ha hecho unas declaraciones en Barça TV que quiero reflexionar sobre ellas y que os quiero hacer reflexionar sobre ellas a muchos de vosotros que sé que en este canal os habéis enfadado mucho con el tema del físico. Cuando os he dicho que el físico no es lo más importante en el fútbol y lo habéis interpretado como que el físico no es importante. El físico evidentemente es importante. Y el físico es importante y no podría decir algo tan estúpido cuando estoy yo mismo diciendo que la edad es importante. Y la edad es importante por un tema físico, principalmente. También por un tema mental, pero sobre todo por un tema físico. Bueno, decir que el físico no es lo más importante es muy difícil, es muy distinto a decir que el físico no es importante, sino que de los parámetros que conforman un jugador de fútbol, el físico no es necesariamente el que más deberías trabajar. Lo tienes que trabajar, como todos los parámetros que componen un futbolista. Por ejemplo, el descanso. Los futbolistas que no descansan no rinden tan bien como los que sí descansan. Sino que es un parámetro que hay que trabajarlo bien, como el resto, pero no necesariamente haya que ponerle más énfasis. A eso es lo que me refiero con más importante, que quizá no sea el más importante. Bueno, yo pienso que no es el más importante. Porque este es un deporte de equipo que hay una pelota que se mueve. Evidentemente tú te has de mover y tienes que tener físico, pero aquí lo que tiene que correr rápido es la pelota, que es lo que importa. Si tú estás muy flojito, pues el portero lo para. Si tú estás muy rápido, el portero le cuesta más pararlo. Si tienes más potencia, la pelota va más rápido y es más difícil pararlo. Bueno, Christensen ha hecho una reflexión muy interesante cuando ha hecho una comparativa de los diferentes estilos de fútbol entre la Liga de la Premier, la Bundesliga y lo que ha visto en España y cree que es el fútbol español. Y curiosamente, él dice que una de las cosas en las que él se siente más cómodo, atención, es en utilizar la inteligencia. A él le gusta el fútbol que considera inteligente. El fútbol de pase rápido, el fútbol asociativo, el fútbol prácticamente que practica el Barça. Él considera que, por ejemplo, la Premier es muy física y menos inteligente, y cree que, por ejemplo, la Bundesliga es más inteligente, y cree que la Liga Española es aún más inteligente que el resto de ligas, ¿no? Y que cree que esto es lo que él puede, sobre todo, aportar al Barça. Él dice que que él cree que él puede aportar inteligencia porque él siempre ha intentado mejorar su inteligencia futbolística. Y esto es un concepto, hostia, que no sé por qué cuesta tanto de asimilar. Es verdad que es más difícil de ver. Cuando tú ves a un jugador y le ves regatear, y le ves chutar o marcar un gol, claro, ahí no asumes que hay un componente de inteligencia, aunque sí lo hay. En cada regate que un futbolista hace hay un componente técnico y un componente de pillería. Cuando engaña al defensor que va a ir a la izquierda y se va a la derecha. O cuando va a hacer que va a regatear para un lado y regatea para el otro. O cuando va a hacer que se va a ir y al final te hace un túnel. Bueno, un caño. Bueno, en principio siempre hay un componente de pillería, de listura, de inteligencia, llamarle como queráis. Pero esto sería más en los regates. Pero luego la inteligencia es todo aquello que hace que un futbolista sobresalga sobre otros cuando en principio no parece tener atributos para poder sobresalir. ¿A qué me refiero? Imaginaos a Pedri. ¿Pedri tiene atributos para sobresalir? No, tiene unas piernas finitas, es chiquitito, no tiene fuerza y dices, entonces ¿cómo es posible que el otro día te meta 2 goles, haga un pase de gol, se cuele siempre entre las defensas, no lo puedan parar? ¿Por qué si el físico es más importante o es lo más importante y este chico no lo tiene? ¿Por qué hay jugadores así que son capaces de desmantelar a jugadores que tienen mucho físico? Lo que le pasa a Pedri y a muchos jugadores que no tienen físico es que compensan la falta de físico con inteligencia futbolística. Dice Christensen en esta entrevista que él particularmente entiende que él es grande y físicamente tiene una cierta potencia, que tiene una envergadura y que mucha gente cree que entonces él va a tirar
de esa envergadura y de ese físico para ser competitivo. Y él dice que no, que él siempre ha intentado poner por delante la inteligencia a su envergadura. A ver, os estoy parafraseando lo que ha dicho, os estoy parafraseando el concepto. Él no utiliza exactamente las palabras que yo estoy utilizando en este vídeo, pero simplemente para que entendáis un poco lo que él quiere decir en esa entrevista, porque él, bueno, está hablando en inglés, yo estoy traduciendo el inglés, hay subtítulos en catalán, pero bueno, yo entiendo el inglés y le estaba escuchando en inglés y simplemente os traslado, lo digo para que si luego veis la entrevista digas, hostia, el Spider me dijo lo que había dicho Christensen, no dice exactamente esto. No, yo te estoy un poco explicando las implicaciones de sus palabras, que sí, que además sí que ha utilizado la palabra inteligencia futbolística y que él tira por la inteligencia futbolística, lo ha dicho muchas veces. Entonces, ¿por qué creo que esto es importante escucharle a un futbolista? Porque él viene al Barça, porque él parece que considera al Barça un equipo que tradicionalmente hace un fútbol inteligente, que no necesariamente tira de fuerza física, que a él particularmente ese fútbol no le gusta. Él se adaptó a la Premier porque evidentemente tiene físico, tiene envergadura y se pudo adaptar a un fútbol que él considera mucho más físico, pero también le incorporó su parte de inteligencia para ser más competitivo. Y dice que él lo que puede hacer aquí en el Barça es justamente ayudar a los compañeros a traer también inteligencia futbolística, que él entiende que es parte de la cultura del Barça, parte de lo que hace el Barça bien, es crear esta lectura. Os lo vengo diciendo también en muchos vídeos. Yo he intentado incorporar algunos conceptos en los vídeos que en realidad no son míos, pero que no los oigo tradicionalmente en los medios de comunicación ni en otros lados, que es el tema de la lectura del partido, de esa inteligencia futbolística que tiene que tener un jugador del Barça. Un jugador del Barça no solo tiene que ser técnicamente dotado y un fenómeno y saber chutar y rematar, sino que tiene que tener buena lectura de las situaciones. Y también siempre os he dicho que necesitamos un entrenador que dote al jugador, que le eduque para poder leer las situaciones de partido para tomar la decisión óptima y adecuada. ¿Por qué me ha gustado mucho todo el discurso de Christensen, que lo ha reiterado varias veces el tema de la inteligencia? Claro, porque podemos caer en el error de querer fichar a ciertos jugadores. Ah, bueno, este jugador, mira, qué alto, qué fuerte, vamos a traerlo. O podemos decir, bueno, no podemos decir, el Barça quizá ha investigado y ha dicho, cuidado, que este chaval va más allá de un físico grande, va más allá de su envergadura. Este chico tiene una inteligencia futbolística, se le nota al jugar, cuando habla, se ve que tiene inquietud por mejorar su fútbol a través de la inteligencia, a través del entendimiento del juego, de los espacios, de dónde está la pelota, de la fotografía que se va produciendo a cada segundo cuando hay un partido de fútbol y las fotografías que pueden venir después, que esto sería básicamente tener casi un radar predictivo de entendiendo lo que está pasando puedes predecir lo que va a pasar en la jugada siguiente y entonces te puedes anticipar. Esto, por ejemplo, y lo hago a modo ilustrativo, yo creo que se entiende perfectamente, pero lo voy a hacer a modo ilustrativo. Yo que juego a pádel, y me gusta mucho, estoy bastante enganchado al pádel, aunque soy un tronco, ya os lo aviso, no os flipéis, que jugar mucho a un deporte no tampoco indica nada. Yo cuando estoy jugando a pádel, yo veo cómo coloca la pala el jugador antes o intento educarme para leer el lenguaje corporal de mi oponente, porque quiero saber si me va a tirar una pelota a la red que tengo que volear o si tengo que ya empezar a retroceder porque me va a tirar un globo. Entonces yo veo cómo está posicionada la pala, cómo se está posicionando el cuerpo antes del golpeo para intuir qué va a hacer mi rival, para anticiparme y parecer más rápido. En realidad no soy rápido, pero si consigo anticiparme a mi rival porque le leo el lenguaje corporal, entonces entiendo la probabilidad de la jugada que va a hacer a continuación, evidentemente tengo un ratio de éxito mucho más alto porque deduzco lo que va a pasar y me anticipo. Y entonces el tío dice, hostia, qué hijo de puta, ¿cómo ha hecho esto? ¿Cómo estaba tan bien colocado? ¡Qué rápido! No, qué rápido no. Es que mientras tú estabas haciendo tu movimiento corporal para hacer el globo, yo ya he detectado antes de que tú golpearas la pelota que venía un globo. Y efectivamente ha venido un globo. Bueno, pues esto es lo que hay que enseñarle. Yo, cuando hablo de entrenadores y me dicen, no, es que tiene que venir no sé quién, o tiene que venir no sé cuál, yo siempre he propuesto y siempre os he dicho en este canal, señores, analicemos si el entrenador que vamos a traer es un filósofo. Cuando Zlatan se ríe, cuando Zlatan, él que se cree muy inteligente, se ríe del filósofo, dice que Guardiola es un filósofo, es porque Zlatan es tontín. O sea, Zlatan, todos estos conceptos de inteligencia, él no los entiende porque él entiende más la fuerza bruta. Él es un tío grandote, con buen físico, que se saca fotos así sin camiseta. Mira qué cachas que estoy. Vale, eres muy cachas, pero ¿cuán inteligente eres futbolísticamente hablando? ¿Cuánto lo eres?
Porque a mí solo me sirven los jugadores inteligentes. No me sirve solo la fuerza bruta. Claro, si tienes las dos cosas, como un Christensen, que él dice, hombre, yo tengo envergadura, tengo cierta potencia, tengo cierta fuerza, pero yo utilizo la cabeza, intento ser inteligente en mi forma de operar. Claro, ahí es cuando dices, hermano, eso es lo que queremos en el Barça. Ese es el tipo de jugador que hay que traer y es el tipo de entrenador que tenemos que traer. El entrenador que quiere dotar al futbolista de inteligencia futbolística. Porque ese es un parámetro que es difícil. Ese no es tan... El físico, mira, puede ser el tío más tonto del mundo, que si yo te llevo al gimnasio y vamos juntos y nos ponemos a hacer los mismos ejercicios, aunque seas el tío más tonto del mundo, te vas a poner igual de cachas que yo o más, si eres más joven. Ya está, es matemático. O sea, si haces las mismas repeticiones, el mismo peso y tal, te vas a poner cachas. No hay mucho más. Entonces la ventaja competitiva no existe en ese aspecto. Seas tonto o listo. Ahora bien, si además de eso uno es listo y el otro es tonto, pues para según qué actividades, si el físico es igual, la diferencia es la inteligencia. Entonces, en el fútbol moderno, donde la gente habla del físico, del físico, del físico, del físico, el Spider culé que te dice inteligencia, 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 inteligencia. Si quieres contrarrestar físico, 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 contrarréstalo con inteligencia, 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 inteligencia. Eso no significa que tus jugadores no van a hacer carreras, ni musculación, ni esto, ni lo otro. Esto significa que vamos a dedicar un tiempo a todas esas facetas, porque hay que estar en buena forma física, pero vamos a dedicar un tiempo que los demás no dedican a la inteligencia, a la lectura, a entender qué es el fútbol, qué pasa en los partidos, cuáles son las diferentes dinámicas, cuáles son las diferentes situaciones y cómo se resuelve cada situación, para encontrar siempre la decisión más óptima dada una situación concreta específica en cada partido. Entonces, repito, y me gustaría que esto se impregnara en el barcelonismo, que cuando alguien os vuelva en el futuro a decir, es que el fútbol, porque os lo dirán, dentro de 10 años, alguien os dirá que en el 2030 os dirán, es que el fútbol ahora es más físico que en el 2020. ¿Y qué decimos en el 2020? Es que el fútbol es más físico que en el 2010. ¿Y qué decimos en el 2010? Es que el fútbol es más físico que en el 2000. Ah, bueno, vale, pues ya está. Pues bueno, pues vale, pues entrenemos un poco más el físico, pero ¿y la inteligencia? ¿Es más inteligente o más tonto el fútbol ahora? ¿Alguien sabe si el fútbol se ha vuelto más inteligente o no? ¿Alguien mide ese parámetro? Perfecto, que nadie lo mida. Perfecto, que todo el mundo lo ignore. El Barça no. Que el Barça no lo ignore. Que el Barça realmente ese parámetro y su evolución lo tenga encima de la mesa siempre. Porque pensar que el Barça no ganó con Xavi, Iniesta, Busquets y Messi y Pedri porque el fútbol era menos físico. El Barça ganó porque era el equipo más inteligente que había en el momento. El fútbol que hacía el Barça no era solo porque eran muy buenos técnicamente, que también. Era porque eran muy inteligentes todos esos jugadores, que juntos generaban una inteligencia colectiva y un multiplicador de rendimiento bestial como equipo. Por lo tanto, señores, empecemos a reclamar. Cuando todo el mundo reclame físico, 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 girémonos un poquito, pensemos y empecemos a decir, ¿qué tal inteligencia, inteligencia, inteligencia? Y hablemos menos del físico y más de la inteligencia futbolística. Señores, me han gustado mucho las palabras de Christensen, muy sensato, muy ADN Barça en este sentido, poniendo la inteligencia casi por delante del físico. Me ha gustado mucho escucharle, porque a veces pienso que estos son conceptos que solo entienden 4 gatos. Y digo, no puede ser. O sea, el fútbol la siguiente evolución del fútbol no será física, será psíquica, será mental, será de inteligencia. Y aquí el equipo que más ganará será el equipo inteligente. El equipo que sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Que por cierto, reíros del Real Madrid, pero dentro de sus limitaciones, el Real Madrid el año pasado fue un equipo muy inteligente. Fue un equipo muy inteligente. Yo me estuve fijando en su patrón de juego, cuándo decide atacar y cuándo decide someterse, y fue muy inteligente lo que hizo el Madrid el año pasado. Así que, señores, pidamos inteligencia futbolística más que físico, porque, repito, en la élite, el físico, con los preparadores físicos que hay, con los fisios y con todo el mundo, y con todas las pruebas médicas y tal, los jugadores ya están físicamente preparados. Ahora, ¿quién les hackea el cerebro para ser mejores futbolistas? Ahí es donde quiero que el Barça meta realmente la mano. Quiero que el Barça ataque ese concepto. Y cuando veo a Xavi, o a un Guardiola, o a un Bielsa, veo a entrenadores que quieren cultivar en sus jugadores la inteligencia futbolística. Por eso creo que estos son los entrenadores que siempre tiene que buscar el Barça. Entrenadores que tengan inteligencia futbolística y la sepan comunicar a sus jugadores. Porque igual Setién también la tenía, pero creo que comunicándola no era el mejor. Señores, lo vamos a dejar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.
de vuestro amigo el vecino de Spiderculé. Si os gustan mis vídeos, os suscribís. Y si no, os podéis ir a donde os dé la gana. Iba a decir a la mierda, pero no me atrevo. Señores, hasta la próxima. Suscríbete.